Bueno, buenas noches a todos. La Fundación Vivian Trías les agradece a todos su presencia y les da la bienvenida a este primer coloquio del seminario Vivian Trías a 100 años de su nacimiento. El lanzamiento de este seminario se hizo el pasado 30 de mayo en la ciudad de Las Piedras, el día de su nacimiento. La intención es profundizar y difundir el pensamiento y su obra, ¿no? la de Trías, que brevísimo, profesor de filosofía, profesor de historia, político, dirigente del Partido Socialista, legislador, periodista y ensayista. Y en la jornada de hoy el tema que nos convoca es imperialismo, rosca y cuestión agraria. Voy a presentar a los expositores que nos van a acompañar por orden de participación. Quienes van a exponer hoy son Garabed Arakelian, periodista, docente y sindicalista y vicepresidente de la Fundación Vivian Trías. Después, Mauricio Ceroni, magíster en Ciencias Ambientales, licenciado en Geografía, investigador del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, docente de la Facultad de Ciencias, UDELAR, e integró los equipos que diseñaron el mapa geomorfológico y productivo del Uruguay. Luego, Gabriel Ollanzábal, doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UAM, magíster en Ciencias Agrarias e ingeniero agrónomo de la UDELAR, profesor de la Facultad de Agronomía de la UDELAR. Su línea de investigación es la renta de la tierra, los terratenientes agrarios y la estructura social agraria en Uruguay. Y por último, cierra Roberto García Ferreira, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Historia por la UDELAR y profesor de Historia del IPA, profesor adjunto de la UDELAR e integra el sistema de investigadores de la universidad. Antes de darle la palabra a Garabed, queríamos leer un saludo que nos llegó de Ayui, punto de encuentro, que dice así: en el marco de las actividades por el centenario del nacimiento de Vivian Trías, Ayui, punto de encuentro, desea hacerle llegar un abrazo fraterno y el reconocimiento explícito por todos los aportes de aquel gran pensador y político que fue. Junto a otros intelectuales de la época, ayudó al análisis de la realidad y nos dio herramientas para continuar la reflexión y el intercambio de ideas. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Bienvenidos a todas las personas que están presentes. Así eludimos el compromiso del vocabulario inclusivo, que es tan aburrido, para mí por lo menos. Todas las personas presentes, están todos incluidos e incluidas con eso. Esto es para ir entrando en calor, simplemente para decirles que mi presencia acá no es por sorteo, no he sido beneficiado, sino que he sido perjudicado, porque los compañeros me han designado para que comience esta etapa, que naturalmente está llena de compromisos, porque no es una festividad cumpleañera, tampoco es un compromiso de carácter burocrático, se cumple la coincidencia de la fecha, un onomástico, y vamos y decimos las palabras alusivas y cumplimos, que muchas veces lo hacemos con el propósito de mantener la memoria, pero en este caso ustedes habrán advertido que el esfuerzo es prolongado y sostenido durante largo tiempo por los 100 años de nacimiento del maestro Vivian Trías. Y a veces cuando uno dice maestro, y más en un ámbito educativo, lo dice con mayúscula, como en este caso. Vivian Trías es un maestro con mayúscula. Los que tenemos algunos años hemos sido alumnos y compañeros de él. Y hemos sumado
a la admiración, el cariño que todo docente sabe ganarse con aquellos que lo acompañan, porque transmite, además de conocimiento, ese otro sentir humano que es tan necesario. Y más cuando la materia que transmitía Vivian era historia, filosofía, cultura, literatura, saber ser y saber pelear para cambiar, buscando lo mejor. De modo que este lanzamiento que ya se hizo en forma oficial en Las Piedras, coincidente con el nacimiento de él, tiene a partir de ahora este otro carácter, rodeado de valores que nos da la universidad y que afortunadamente están acá y que cabe agradecerles su decisión de participar. Porque no nos engañemos, sabemos bien que como toda figura que resalta contraponiéndose a la corriente hegemónica, Vivian Trías, que no es reconocido por aquellos a quienes él combatió, han pasado también a la ofensiva tratando de manchar su historia y su personalidad. Nuestra presencia, que no es dogmática como él enseñó, es una presencia de valoración de un individuo que supo comportarse de acuerdo a los ideales que él preconizaba. Esto es entonces, a manera de introducción, de por qué estamos acá y qué es lo que buscamos. En cierto modo, lo que buscamos está manifestado en la convocatoria. Vamos a hablar de la reforma agraria, de la tenencia de la tierra y de muchas otras cosas más que Vivian Trías supo conjugar, supo aunar en una frase que luego se hizo titular y moneda de cambio para expresar la realidad de un país cuando hablábamos de la constelación del poder. Porque existió durante mucho tiempo en nuestro país la idea de que unas pocas personas privilegiadas, por vaya a saber qué razones, estaban en posiciones de mando, de privilegio, etcétera, etcétera. Pero el estudio profundo de Vivian demostró que eso, además de ser cierto, constituía una organización, como lo constituye toda constelación, que no son cosas sueltas en el espacio si hablamos en términos astronómicos, porque todos esos elementos están unidos por factores de fuerza que se atraen entre sí y también se repelen. De modo que la imagen de constelación es una imagen perfecta para ilustrar la realidad social de un país, y no solo de un país, pero nos referimos en este momento al Uruguay, y si ustedes quieren a la región, la realidad que mostraba cómo estaba imbricado el poder y cómo detrás de cada apellido y de cada familia había mecanismos de poder consolidados y transmitidos a través del tiempo. Vamos a hablar entonces, para iniciar esto, de la propiedad de la tierra, de la reforma agraria. Aprovecho para saludar al compañero presidente, en este momento presidente de la Fundación Trías, el compañero Eber Freitas, que creo que mandó un saludo porque no podía venir, estaba enfermo, y al mismo tiempo aprovechar para saludar a los otros presidentes, o al otro presidente acá presente, Luis Viñolo. Se distribuyen la dirección de la Fundación entre la comisión administradora y la comisión directora, ¿no es cierto? Y hago mención de Eber Freitas
porque él, sin pensar que llegaría este momento del centenario y que habría acontecimientos como este, escribió hace ya 5 años, porque él fue discípulo de Vivian Trías y en el solar nativo, en Las Piedras, de donde también es él, un hermosísimo artículo de contenido que se refiere justamente a los aportes que hizo Vivian Trías al pensamiento de izquierda sobre la cuestión agraria en el Uruguay. Trías había hecho un trabajo que, en síntesis, nosotros cuando lo comentábamos decíamos las 500 familias, porque evidentemente el nombre, o mejor dicho, el número, era impactante. Que 500 familias fueran las propietarias del Uruguay parecía además una cosa difícil de concebir, pero era impactante. Hablábamos de las 500 familias que luego conformaban eso otro que llamamos la constelación. Fue un trabajo enorme por su alcance y además hay que pensar en qué época. Si Vivian trabajaba prácticamente solo, tenía colaboradores, compañeros, pero no tenía un equipo efectivo trabajando a su lado y tampoco disponía de los elementos electrónicos que disponemos ahora para recabar información y para acumularla. Con ese trabajo, era manual realmente, él hizo un trabajo brutal que es el de las 500 familias y la fundamentación, si se quiere, en la realidad de esa constelación. Weber en su trabajo dice algunas cosas interesantes, resaltando los conceptos de Vivian Trías. Y particularmente el pensamiento de Trías aplicado al artiguismo, que es otro factor que no podemos olvidar. Porque en las esperanzas, en las pautas de horizonte que tenemos, el artiguismo es un factor fundamental que todavía está por cumplirse. Y tan importante es que hasta aquellos que trabajan en la contra del artiguismo se quieren apropiar del nombre para decir que lo son. Pero jamás harían lo que Artigas proponía. Y que, por ejemplo, Heber Freitas dice acá que buscaba la transformación para confiscar la tierra de los enemigos y premiar a los desposeídos que estaban dando su vida por la causa de la libertad. Y Trías enfatiza, Artigas había entendido que el momento revolucionario era ese y apretaba el acelerador de la historia, no otro acelerador que apretaron hace 2 semanas en Anchorena, ¿no? Estamos hablando de otra cosa, ¿no es cierto? El acelerador de la historia. Y me hace pensar esto, que lo dice Trías hace tantos años, que cómo levantamos el pie del acelerador cuando las fuerzas progresistas estuvieron en el gobierno. Pusimos el motor en ralentí y lo dejamos ir por la bajada. Una opinión personal puede ser discutible, pero evidentemente ese momento que podía haber sido no se hizo. Freitas también rescata otro de los reclamos de Trías, que era el que se rompiera con la dependencia del control imperial, porque eso era además lo que postulaba Artigas, esa ruptura. Y lo hacía explicando, si había un imperio con esas características, había imperialismo que se manifestaba en coloniaje. Claro que los tiempos son distintos,
pero la relación entre dominante y dominado sigue siendo vigente. Y los perjudicados somos aquellos que somos dominados. Con estas cosas, Freitas hace dos cosas. Levanta Artigas como merece y levanta Trías como propulsor de la idea artiguista y lo instala en uno de los temas centrales de la dominación imperialista, que es la propiedad de la tierra. Esto de la propiedad de la tierra es muy interesante también, porque en este trabajo que estoy ocultando ahora, hay una mención que hace Buxedas. Cerca del micrófono, Garabé. Ahora está bien. Ahí. Que hace Buxedas, en el cual se lamenta porque el tema de la reforma agraria ha desaparecido de los reclamos de la izquierda y de las fuerzas populares. Y es tan verdad esto que hace una semana, revisando a ver quiénes eran los dueños de la tierra ahora, claro, parece un boletín antiguo lo que hizo Trías de las 500 familias, porque son otros. Ahora la mayoría, el porcentaje mayoritario de la propiedad de la tierra en el Uruguay está en manos de empresas extranjeras. Claro que no lo denunciaríamos entonces como las 500 familias, pero podríamos denunciarlas como el puñado de empresas extranjeras que dominan porque son propietarias de la tierra en el Uruguay. Pero como se dice en este artículo, no se habla de eso. Y sin embargo es necesario tener conciencia de que la tierra en el Uruguay está en poquísimas manos. Y de tal manera que la matriz productiva que tenía el Uruguay ha variado. Esos propietarios han variado la matriz productiva. Y todos, si no sabemos, podemos imaginar que al variar la matriz productiva, varían también los términos de producción y de relación. Y porque cambia además lo que se ofrece. Y eso establece otras relaciones también a nivel internacional. Por lo tanto, esta etapa que queríamos señalar de la importancia que tiene la reforma agraria y la propiedad de la tierra no es cosa perdida y que queda en el tiempo. Está vigente por la sencilla razón de que si bien ha cambiado la propiedad, ha cambiado la forma, sigue vigente. Los uruguayos no somos propietarios de nuestra tierra. Trías, cuando hacía este examen, no dejaba las cosas al azar. También habló, y cómo habló y demostró. Habló y escribió. Escribió artículos, escribió libros y habló no solo en la tribuna pública, sino también en el Parlamento uruguayo. ¿Y cómo lo hacía? Con sus denuncias. Denunció el ferrocarril, denunció la industria frigorífica, denunció el negocio de la lana, y no digo que fue lo último, pero entre otras muchas cosas, habló también en defensa de ANCAP, denunciando las maniobras que querían liquidarla. Si hoy echamos un vistazo, ¿en manos de quién está la industria frigorífica? ¿En manos de quién está la lana? ¿Dónde está la vía férreas del Uruguay? ¿Y qué se quiere hacer con ANCAP? ¿Y qué se quiere hacer con OCE? No se puede decir que lo que postulaba Vivian Trías ha perimido. Todo lo contrario, por la sencilla razón de que no se ha cumplido, está vigente. Es una deuda a saldar de todos aquellos que pensamos
que el país tiene que ser diferente y que hay que trabajar, pelear, estudiar, luchar para que sea diferente realmente. El lamento de que ya no se habla de eso no es para conformarnos, es para decir que tenemos una falta. Y creo que estoy en los minutos finales, ¿no? Yo tengo el tic-tac sonándome acá atrás en el hipotálamo. Falta uno para los 5. Sí, bueno, gracias. Entonces, yo quiero redondear esto hablando de otra faceta que no queremos eludir, por supuesto, del trayecto de Vivian Trías. Un trayecto de grandote atolondrado, atropellando, de buena fe, llevándose por delante las cosas y haciendo que aquellos que son más taimados le pusieran palos en la rueda a él. Como consecuencia de que él no se cuidaba y que como todo ser humano, noble, bueno, justo, era endeble y como todo ser humano se equivocó también. Pero aquellos que lo admiramos y que lo queremos, que no tiene por qué ser un sentimiento colectivo, por supuesto que no, pero que justifica que lo digamos nosotros que estamos en esto, ¿por qué lo hacemos? Lo queremos porque sabemos que no es un hombre, que no fue un hombre de doble faz, que fue un patriota lúcido, un hombre de izquierda lúcido, y que en su empeño se puede haber equivocado. Decía Eduardo Galeano, que también lo admiraba, con las piernas de Vivian seguiremos caminando nosotros. Y es un reclamo, más que un reclamo, es una convocatoria. Porque a Vivian le están echando encima cosas que no corresponden, por lo menos en el plano en que hay que ponerlos para que él haga la discusión. Y entonces yo quería finalizar mi intervención hablando de un artículo que él escribió en el año 56, en junio del 56. Quizás la fecha no diga mucho, pero si les recuerdo el acontecimiento, ustedes sabrán hacer la relación. El artículo se llamaba Enigma para Poznan. Fue cuando las fuerzas soviéticas ingresaron en Polonia para acallar la sublevación y el levantamiento del pueblo polaco, habitante de Poznan, que se habían sublevado al grito de pan y libertad. Y Vivian escribió un notable artículo sobre este tema, explicando por qué llamaba enigma, porque no había una respuesta primera, sino que era casi un enigma policial donde había que recabar información y hacer deducciones. Y Vivian decía, en este caso, Poznan, que el pueblo se había levantado y demostraba que ese levantamiento ponía sobre el tapete que la expansión soviética de posguerra en el continente europeo supone la deformación económica de los países sojuzgados en beneficio del desarrollo económico de la URSS, de la Unión Soviética, y acarrea miseria y hambre para las masas de esos territorios. Así las cosas, es evidente que existe un imperialismo soviético. Es decir, que aquello que la derecha no entiende muy bien ni para un lado ni para el otro, simplemente por el gusto de rechazarlo, Vivian Trías lo aclaraba perfectamente. Hay un imperialismo
norteamericano. Estamos hablando del año 56, por supuesto, ¿no? Y hay también otro hecho histórico que es el imperialismo soviético. Y lo resumía además buscando una definición que abarcara estas dos cosas. Dice, se puede definir el término imperialismo como la explotación que una nación fuerte y rica hace en su propio beneficio de un pueblo débil, y cualquiera sea la forma en que esta explotación se realice. Bueno, ustedes leen los diarios, escuchan los informativos, los ven. El imperialismo sigue existiendo. Pónganle la etiqueta que quieran ponerle. Unifíquenlo de la forma que quieran, diciendo ya no hay socialismo, lo cual es verdad. Es una guerra dentro del capitalismo, lo cual es verdad. Vivian Trías no analizó. Son las contradicciones propias del sistema que los llevan a comerse unos a otros. Claro que en esa comida las víctimas somos nosotros, que no participamos del festín. Pero son frases aclaratorias. Son concepciones que nos dicen cómo vamos y hacia dónde vamos y cómo debemos cambiar el rumbo si queremos conseguir el pan, la paz, la libertad. Con esto entonces le voy a conceder el beneficio del tiempo a mis compañeros, porque si alguno se excede lo puede utilizar. Si no lo hace, queda como referencia de cómo debemos cumplir con lo acordado. Les agradezco la atención.